Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Cómo está don Julio Navarro? Buenas tardes, Ramón. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Qué bueno, gracias, hombre. Doctor Cáliz, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, pues ahí mejorando de salud, pero bueno, estamos contentos por estar acá siempre. Gracias. Sus puntos de vista van a ser importantes. Hoy me dijo en TN5 Matutino, Julio Navarro, que ya hay que quitar la despolitización y que si hay que hablar con sinceridad y honestidad en quienes van a ocupar nuevos cargos en los entes electorales, y si es aplicarse por meritocracia y por idoneidad, debe de prevalecer estos términos. Claro, encantado de estar con Carlos. Ramón, ¿cuánto dura un duelo de muerte? ¿Cuánto dura un duelo amoroso? ¿Cuánto va a durar este duelo postelectoral? Las elecciones se han introducido todavía hasta en el mes de mayo. Sí. Es tan importante eso como para que los órganos que deciden cómo resolver los problemas en Honduras se sigan manteniendo en esta discusión. O sea, y no buscando alternativas, sino que buscando que rindan cuentas de lo que pasó. Yo creo que lo que yo escuché ayer da un indicio de que sí pueden resolver el problema. ¿Por qué? Porque el modelo de gestión de los organismos electorales no se ha tocado. O sea, sigue siendo distribuido entre los partidos políticos mayoritarios según la ley de 2021. Entonces, para mí, si se va a cambiar el paradigma de organización de los organismos electorales, pues que se cambie definitivamente, pero no poner remiendos a ese modelo que hemos tenido. Y yo creo que para eso, lo que habló el presidente del Congreso, que se abría una mesa de trabajo entre los partidos políticos, nos indica que van por los protocolos por los cuales se han resuelto los conflictos políticos en años anteriores. Entonces, ¿cree que va a pasar lo mismo el 25 de mayo? Porque es la fecha tope que se tiene para escoger estos nuevos cargos. Bueno, definitivamente la población quiere eficiencia en todo, ¿no? Y en este caso, de manera particular, hay costos asociados que definitivamente siguen golpeando no solamente la economía de los hondureños, sino también en temas políticos, situaciones que deberían de solucionarse rápidamente. Yo creo que de alguna manera ya sobre la mesa hay negociaciones, ya se tiene bastante claro por dónde va a ir el asunto. No sé si van a llegar directamente hasta el 25 y si ese día únicamente nos van a dar, digamos, la solución a un tema que probablemente ya esté cocinado, ¿no? Aunque han reconocido que no hay 86 votos. Dicen los diputados que no tienen 86 votos, que es lo que se ocupa. Bueno, eso no lo pueden decir de momento, ¿no? Pero en medio de estas negociaciones que hemos estado viendo, una cosa es lo que nos puedan decir y otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica. Entonces, para ustedes se van a poner de acuerdo lo más antes del 25 de mayo. Yo creo que sí, o sea, de alguna manera el comportamiento se sigue repitiendo en muchos casos y yo creo que de alguna forma también va a ocurrir. Yo creo que no van a llegar a un riesgo, a un límite tremendo de cara al 25, ¿no? ¿Y se van a repartir de juegos. ¿Y se van a repartir políticamente, cree usted? Muy probablemente. Bueno. Muy probablemente. Es decir, los tres partidos mayoritarios. No sé si los tres, pero al menos dos está claro. Bueno, eso es lo que hablábamos hoy con usted, Julio Navarro, en el sentido de que Libre está aspirando a eso, ¿verdad? Pero, Ramón, el Congreso tiene la enorme responsabilidad. Ellos, con el juicio político y con lo que pasó en las elecciones, descompusieron las instituciones que habían. Hoy están obligados a recomponerlas en el menor tiempo posible. Porque mire, no pueden justificar ellos que por la falta de entendimiento va a seguir esa desorganización en el Tribunal de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral. En el Tribunal de Justicia hay 67 demandas de problemas de alcaldías municipales que están cuestionadas. Y eso no se puede tratar porque no hay pleno ni hay componentes. Y a la ciudadanía merece un respeto. Yo le decía ahora, Ramón, que los partidos políticos en Honduras deben darse cuenta
que los procesos electorales no son de ellos, que ellos son participantes, que los procesos electorales son el soporte de relevo de los organismos del Estado que decide la población hondureña, y que esa población hondureña no necesariamente es partidaria de uno u otro, sino que es una población en general que necesita institucionalidad. ¿Quién es el gran responsable de conducir eso ahorita? Es don Antonio Rivera Callejas. Y hasta el momento lo que hemos visto, que cada rato pide prórroga. Casi está como cuando uno pide prórroga para hacer un examen de recuperación. ¿Va? Profesora, prolónguemelo. Eso es lo que ha llevado hasta el momento. A mí me parece que no han actuado, tal vez no irresponsablemente, pero que no han actuado con el debido conocimiento de las fuerzas políticas que hay en el Congreso. Entonces, es muy largo llegar hasta el 25 de mayo. Hay que resolver esto ya inmediatamente para buscar equilibrio y buscar funcionamiento de la institucionalidad electoral. Es que eso debería ser lo idóneo. Ajá. Y tal como lo plantea Julio, la población merece respeto, pero usualmente es irrespetada por la mayoría de los políticos, especialmente la mayoría de los que están en el Congreso Nacional de la República. O sea, una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que realmente ocurre. Yo creo que de alguna manera la población en algún momento tiene que despertar y darse cuenta precisamente de ese respeto constante que hacen la mayoría de los políticos. No todos, pero sí la mayoría. Si no, no estuviéramos en medio de todo esto. Si no, hoy estuviéramos hablando de estabilidad, estaríamos hablando de progreso, de desarrollo y de otros temas que competen, sí, en el tema político, por supuesto, pero más en la solución a los problemas económicos del país. Y no estaríamos encarnados de manera constante en esta situación. Entonces vemos cada cierto tiempo la repetición de esos comportamientos y actualmente seguimos viendo exactamente lo mismo. Mire cómo es la situación. Antes de las elecciones se habla de crisis y después de un proceso electoral también seguimos hablando de crisis. Bueno, entonces, ¿qué hacer para evitar estas situaciones en el país? Y Ramón, las crisis sistémicas tradicionalmente se rompen, pero aquí en Honduras las crisis no se rompen. El juicio político yo creo que de alguna manera rompió la crisis. Pero no han podido recomponerlo, porque lo quieren recomponer con mecanismos distintos a los que se han recompuesto las crisis en nuestro país. Entonces yo creo que deben de buscar un acercamiento, tomando en cuenta algo. Hay que nombrar personas juiciosas, o sea, personas que tengan espíritu de grupo, personas que sepan que van a organismos colegiados. Ya la ley lo dice, que es un organismo colegiado, que si a mí me convocan a sesión, yo tengo que ir a sesión y tengo que exponer mi posición ahí, si ya sea personal de acuerdo a ley o mi posición política, pero tengo que hacerla. Y entonces esta vez yo creo que el Congreso debe tener mucho cuidado y hay suficientes personas ahí, he visto en la lista, para escoger personas que tengan capacidad de trabajar en grupo, porque no se puede, mire, seguir manteniendo disidencias ignorando lo que la ley dice. Doctor. Mire, desde el 3 de octubre del 63 hasta la fecha, llevamos prácticamente 63 años, crisis tras crisis. Y desde el 82 hasta la fecha, cada 4 años, es decir, ciclo de cada 4 años, crisis. La misma situación, es decir, los cambios gubernamentales no nos han generado un verdadero proceso de estabilidad democrática. Dentro de poco, el Beden Institute de la Universidad de Gotemburgo va a sacar público un estudio en el que va a reflejar cuál es la situación de la democracia actual en Honduras. Y ojo, anticipo, posiblemente vamos a pasar de verde a amarillo, de amarillo a naranja. Sí. Que no le extrañe eso, más se lo puedo anticipar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya se está analizando cuál es la situación de la democracia actual en el país. Lejos de que nosotros somos partidarios totalmente de que la democracia como tal pueda mejorarse, hoy por hoy internacionalmente vamos a estar dentro de poco señalados con esa alerta de amarilla a naranja, ¿no? Por las situaciones que se han venido brindando en los últimos 4 meses, desde la situación precisamente del 30 de noviembre
y luego los primeros 4 meses de 2026. Quisiéramos estabilidad, quisiéramos que en lugar de estar hablando de esa administración constante de crisis, estuviéramos hablando de crecimiento y desarrollo, y que dentro de un plan, un marco de desarrollo real, estos 4 años fueran nada más la base inicial para los próximos 16 años, y que en 20 años estuviéramos hablando de cosas totalmente distintas. Primera pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Mire qué elemento más importante me ha dado antes de la pausa el doctor Calix, porque es un estudio que se está haciendo la democracia del país, y pasar de esta alerta amarilla a naranja, hombre, nos pone en una situación siempre compleja y difícil de interpretar y de buscar quiénes son los que provocan estas crisis políticas en Honduras. Eso refleja que los problemas nuestros de democracia como de economía son estructurales. Sí. Pero siempre nosotros buscamos a quién atribuirle los problemas que tiene, las crisis que tiene. ¿A quién se lo atribuimos? Hasta hace poco decíamos libre es el problema. Si libre nunca más, aquí se resuelve todo. Hoy hemos visto que no, que necesitamos otra vez dialogar. Sí. Ramón, a este momento, más que una mesa electoral, deberíamos de tener una mesa energética donde la ENE sea el centro fundamental para llegar a acuerdos políticos. ¿Qué vamos a hacer? Una mesa agraria realmente, ¿va? Para ver qué hacemos entre todas las fuerzas políticas. Pero no, nosotros hemos tenido una tradición que los problemas institucionales los buscamos resolver cuando entramos en crisis. Nunca constituir las instituciones cuando tenemos sosiego, porque nunca hemos repensado el país. Hoy sí estamos obligados nosotros a repensar el país en la multiplicidad de fuerzas, no en la unificación, porque eso ya no existe en el mundo. Entonces yo creo que el Congreso Nacional, donde hay 84 diputados nuevos, Ramón, Carlos, 84, esos 84 deberían de tener otro comportamiento de los que sacó los electores que no regresaran al Congreso, o se van a seguir comportando como clones de los que no volvieron. Ahora, esto me obliga a preguntarle a Carlos, al doctor Carlos Calix. ¿Es que ven solamente a la democracia como un espacio de poder y de corrupción? ¿Cree usted a lo que aspiran? Mire, lo que pasa es que muchos de los que llegan ahí, como dice Julio, llegan con los deseos de querer cambiar muchas situaciones. Ajá. Pero esas situaciones los terminan cambiando a ellos. Es decir, lo absorben. Sí, pero tiene que ver mucho por la falta de valores, por el tema de la falta de templanza y de carácter para poderse mantener. Esa es una de las situaciones que realmente generan esta complicación. Pero tiene que ver mucho también la falta de institucionalidad que pueda proteger a los 2 que 3 que son buenos, que son honestos, que son íntegros, que efectivamente el sistema como tal quizás no los absorbe, pero sí los golpea. Claro. ¿Ya? Entonces, más que una situación de señalar un partido político en particular, son ciertas personas, ciertos grupos que definitivamente repiten comportamientos y potencian los malos comportamientos. Esa es la situación. Un partido liberal, un partido nacional, un partido libre, cualquier otro partido, institucionalmente deberían de fortalecerse. El problema son las personas que llegan a esos partidos políticos. Primero, no tienen conocimiento de sus estatutos, no tienen claro realmente lo que representa la ideología que ellos consideran representar, ¿no? Es decir, esa es una situación bastante compleja en un país como el que nosotros tenemos en este momento. Por eso vemos esa repetición lamentable de comportamientos y esos ciclos negativos que repercuten, obviamente, en indicadores macroeconómicos y sociales terribles. Decía Julio Navarro en el segmento anterior que el juicio político en Honduras vino a reconsiderar los errores que se cometieron en estas instituciones electorales. O sea, interpreto entonces que Julio Navarro está de acuerdo que le hayan aplicado juicio político a Marlon Ochoa. No, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que el juicio político reventó la crisis, que antes no se había dado. Aquí hubo crisis terrible, recuerda la de las Cortes, una en la cárcel y otra funcionando y todo eso. Siempre se apagaron así. La crisis del 85 se resolvió con la opción B. Con la opción B. Esta crisis no, se resolvió destituyendo funcionarios de alto nivel. ¿va? Pero para usted está bien. De alto nivel. Para mí no estoy de acuerdo con eso. Para mí no estoy de acuerdo con eso. Aún cuando violentó él de no asistir a sesiones. Todos los mecanismos tienen procesos internos de rendir cuentas.
pero no procesos de ese tipo. Si había juicio político, yo creo que había que hacérselo a todos los funcionarios que tuvieron decisiones en el Consejo Nacional Electoral, porque en su momento, Ramón, la historia va a recoger qué pasó todos esos días. El problema es que todo eso se ha analizado dentro de la conflictividad supuestamente ideológica que tenemos Bueno, nosotros. entonces vamos a ver. Usted lo que me está diciendo y vaticinando es que vienen venganzas políticas. No, ya se dieron. No. Posteriormente a esto vienen más venganzas políticas. No creo que haya... Porque dice usted que la historia va a recoger estas palabras y estos hechos. ¿Historia de qué pasó? ¿De qué pasó? Entonces, lo que no queremos es que se sigan generando estas crisis políticas. Entonces, para de eso le venganza decía yo, en el país. hay que escoger personas realmente sensatas, que tengan, como dicen los militares, espíritu de cuerpo, que sepan discutir en el pleno las posiciones que ellos tienen. Ok. Le voy a poner un ejemplo. La Corte Suprema de Justicia tiene 2 voceros y dice, en el CNE, cada uno de los consejeros era vocero, salía con un X. ¿Qué es lo que pasó en la sesión? ¿Qué institucionalidad hay ahí? No puede ser. Doctor. Apelamos precisamente a la institucionalidad, ¿no? El tema es que una cosa es lo que nosotros quisiéramos y otra cosa es lo que en la práctica sucede. Hablamos de independencia de poderes, pero eso no se respeta. Y el gran problema es que, como no hay instituciones fuertes, aquí cada quien hace lo que quiere. Y el otro problema serio es que al hacer lo que quieren, se dan cuenta que no hay un mecanismo de control al poder político, que definitivamente los frene. Y terminan haciendo y deshaciendo. Y eso aplica a cualquiera de las personas de cualquiera de los 3 partidos políticos que en los últimos 12, 14 años han estado en este juego que definitivamente hace que el país, en lugar de avanzar, retroceda en Estado de Derecho, en tema de regularización. No hay, ¿no?, una desregularización real. El tema de la moneda es otra situación completa. Claro. No hay un avance en libertades económicas. Es decir, mientras estamos en ese pleito constante, la situación del país es compleja. Más del 60-70% de la población hondureña con una crisis económica terrible. Una situación que no solamente es de este gobierno, ni del anterior, ni de los 2 gobiernos anteriores. Es una crisis económica y una situación compleja de los últimos 25 años. Es que esto desequilibra muchos. Pero el problema... Muchas cosas en el país. El problema, Ramón, estas crisis ahí políticas. es que seguimos aceptando que llegue gente, primero, sin escrúpulos, y el otro gran problema es que quienes los permiten y permiten que ingresen, saben que no son escrupulosos. Entonces no les importa. Y la ciudadanía termina aceptando eso. Y eso es lo que debemos de cambiar. Culturalmente hay una situación bastante compleja en el país. Carlos, y en eso, mira, los más responsables e interesados en recuperar la credibilidad de los procesos electorales son los partidos políticos. Claro. Los partidos. Son los Pero partidos. ¿quiénes están en los partidos Son los políticos? partidos. Y por eso deben actuar con la mayor sensatez. Porque hoy provoca la crisis alguien que no llegó. Mañana la va a provocar otro, por intereses eminentemente partidarios. Y eso no quiere el país. Por ejemplo, yo veo con preocupación, te lo digo con el respeto que me merece, cómo es que las consejeras van a embajadas. ¿Qué es lo que yo debo decir? Y después, funcionarias del gobierno, como embajadoras, vienen a dirigir un proceso electoral. Sí. Ahora, Eso nunca se había dado, Ramón. pero de eso no hay claridad, ¿va? No hay pero eso se dice. De eso es lo que se habla. Pero eso nunca se ha dado. No, yo sé que nunca se ha dado, pero hasta no ver que presten juramento, hasta ahí. Claro. ¿Ok? Lo que pasa que, mire, hay un gran signo de interrogación. Claro. Se hizo juicio político, ¿y ahora qué? ¿Dónde están los requerimientos fiscales, Exacto. y los seguimientos para esas personas a las que se les aplicó el juicio político? Para los que renunciaron. ¿Por qué renunciaron? ¿Dónde están las investigaciones? ¿En qué momento? ¿Ya? Y esto aplica para todos. Sí. ¿Ya? Entonces, Carlos, porque fíjate que la ley la hicieron los políticos, que eso no tiene consecuencias. La consecuencia te la dan a vos o me la dan a mí como persona particular, Claro. que voy a ir a acusar a Ramón. Sí, la potestad que Pero tiene la una tercera consecuencia persona. del juicio político no es... Ok, pero debería el Ministerio Público hacer algo. Pausa, ya regreso.
políticas antes de un proceso y después del proceso electoral son las que cobran estas coyunturas no deseables en el país. Porque le damos más importancia, Julio Navarro, doctor Calix, a resolver estas crisis políticas, claro, a resolver los grandes temas que tenemos como país. ¿Y por qué, Ramón? Porque esto nos sirve para entretener. Y mientras no vemos venir avanzando rápidamente los otros problemas. Sí. Ahorita le digo, debía de haber mesas de solución, de planteamientos, de acuerdos políticos sobre los grandes problemas del país. Pero sobre los grandes problemas del país que se arman de carácter político han sido los más fáciles de resolver. ¿Cómo cuáles? Y hoy aparecen los más difíciles. ¿Cómo cuáles? ¿Recordás el problema de elegir al fiscal? ¿Recordás el problema de elegir, de aprobar los presupuestos, de elegir la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se hizo? ¿Se acordó y todo? Así va. Y entonces, las otras crisis que vinieron antes fuertes, ¿va? Pero esta vez pareciera que estamos confrontados, sin darnos cuenta que los problemas de carácter económico que tenemos hoy en Honduras y de otro tipo son mayores a los que hemos tenido en años anteriores. Doctor. Bueno, definitivamente si tuviéramos un Ministerio de Capital Humano, claro, un Ministerio de Transformación del Estado, estas cosas probablemente no pasarían. Si tuviéramos gente talentosa, competente, íntegra, que definitivamente estuviera en estos procesos, esos que se encargan precisamente de hacerse ricos cada 4 años y que no pueden justificar sus crecimientos patrimoniales, muy probablemente bajo un ministerio público fortalecido, lógicamente no estarían haciendo los desastres que han hecho durante muchísimos años. Y es bastante interesante porque después suben, van a los medios de comunicación, se pegan golpes en el pecho. Y si usted hiciera un análisis en retrospectiva de cómo lograron crecimientos económicos patrimoniales, yo creo que sería un cuestionamiento enorme y eso haría que la ciudadanía definitivamente ni siquiera los dejara participar. Mire, el tema de la unidad de política limpia. ¿Cuántas veces se hablaba de que muchos en las primarias de 2025 no habían hecho los reportes adecuados y aún así participaron? Terrible. ¿Cuántos tenían un montón de requerimientos? O por lo menos unas cuestiones que posiblemente se les podían investigar. Y hoy los tiene gobernando en alcaldías, en ministerios, Carlos, y hoy, en instituciones. Hoy no se hacen, mira, porque es la unidad que tiene menos presupuesto. Pero también hay otro ingrediente ahí, es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a investigar. O sea, porque vos no tenés la estructura que te protege. Volvemos al tema de la institucionalidad. Entonces, si no vemos cuántas personas han muerto precisamente por hacer investigaciones. Totalmente. ¿Ya? Y si se convierte en una piedra en el zapato, la quitan encostalándolo o matándolo. Entonces tenemos que repensar el país. Claro. Ya no bajo la óptica eminentemente partidaria. Bueno, señores, hemos llegado al final. Gracias, doctor Calix, muy amable. Gracias al licenciado Navarro, muy amable. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.